Hola, vas a escuchar Erial de Diana Obando, narrado por Mildred Vargas, una producción de Laguna Libros y Zebralution. Acomódate y disfruta de la narración. Erial, de Diana Obando. A quienes me contaron estas historias. Prefacio. Dicen que al principio el tigre no sabía cazar. Dicen que solamente acechaba. Que se acostaba debajo de una ceiba y se ponía a vigilar el río y a los animales que arrimaban a tomar agua. No correteaba a ninguno, porque en ese tiempo era un animal muy rudimentario, muy simple. Tenía nomás el cuerpo y el pelo rucio, sin dibujos ni manchas. Y tenía la cabeza ya formada y las orejas y los ojos grandotes, buenos para aguaitar. Pero no tenía manos ni pies, ni boca. Así que no tenía hambre, ni tampoco voluntad. Sin embargo, así, acechando, fue sabiendo las cosas. Escuchó bichos en los que nadie más se fijaba, y vio formas que parecían invisibles de lo finitas que eran. Distinguió las matas que se mecían por el viento de las que se movían por la procesión de algún animal. Supo cómo crecía cada bejuco y qué comía cada hongo, encima de qué dormían los unos, a qué le tenían miedo los otros, cuáles caminos cogían, qué venenos echaban. Recién entonces empezaron a salirle las manchas. Le fueron saliendo de una a una por cada cosa que aprendió. Pero entre más manchas tenía, más difícil era distinguirlo, más se camuflaba, así que ninguno sabía si el tigre estaba mirando o no. Por eso los animales empezaron a tenerle miedo. Con el tiempo se llegó el día en que el tigre lo supo todo. En ese momento le salieron las patas. Eran 2 palitos flacos y enclenques. Sin embargo, bregó a moverse con ellos para ir a contar lo que sabía, pero como no lo veían llegar, los otros animales se asustaban y salían corriendo. Ahí fue cuando el tigre se le formó la boca y le brotaron garras y dientes. Entonces empezó a cazar. Res. Los matarifes vencían al novillo jalando de las sogas que le habían amarrado al cuello y a las patas. Una vez tendido en el suelo, arrimaban el balde donde se depositaba la sangre y lo degollaban. Después le daban cuchillos a los niños más grandes para que fueran aprendiendo a carnear el cuerpo, mientras los más pequeños ayudaban a las mujeres a organizar las vísceras. A Simón no le perturbaban ni las entrañas, ni los baldes llenos de sangre, ni la visión del animal despellejado. De hecho, apreciaba esas raras ocasiones en que iba a la hacienda y podía participar de algo tan atávico como el sacrificio de una, pero no tenía el semblante festivo de sus primos. Al contrario, siempre estaba serio. Sentía que en la muerte del novillo estaba en juego algo fundamental, que no podía definir pero que asociaba a ciertas escenas bíblicas que había escuchado en la catequesis. De la nada le venían a la cabeza las imágenes del sacrificio de Isaac o de las puertas judías marcadas con sangre de cordero por Moisés. Estas asociaciones le inducían una solemnidad que no tenía tanto que ver con la sangre en sí misma o con el sufrimiento del animal, sino con algo que aparece cuando la res agoniza, cuando afloja el cuerpo y por fin acepta que se va a morir. Tenía que ver con algo sagrado. No es que fuera un niño especialmente maduro. Se mostraba respetuoso más bien por intuición. De todas formas, era perfectamente capaz de presenciar la muerte de las reses, y una gran parte de lo que sucedía pasaba por esta pequeña demostración de valor. Incluso le gustaba entregarse a la concentración juiciosa que los matarifes y los peones guardaban, no porque tuvieran una consideración especial con las reses, sino porque respetaban la comida que extraían de ellas. Sus primos no le perdonaban esta solemnidad, entre otras cosas porque los hacía lucir como tontos, pero también, por encima de todo, porque ponía de manifiesto que la muerte de un animal era algo extraordinario, y esto era precisamente lo que todos se esforzaban por ignorar. Para los hijos y los nietos del patrón era distinto que para los matarifes y los peones. Ellos no podían darle importancia al sacrificio de un novillo. La comida, la abundancia, las reses y todo lo demás se daba, debía darse por sentado.
Ser rico no tenía tanto que ver con las cosas que uno pudiera poseer y acumular, sino sobre todo con poder despreciar su valor y su importancia. Simón se dio cuenta de que para presenciar el sacrificio de las reses de una manera aceptable para los demás, era imprescindible recurrir a la trivialidad. Reír, decir tonterías, tal vez hacer silencio mientras el cuchillo se hundía con una facilidad terrible en la garganta del novillo, y cuando brotaba la primera sangre, inaugurando el aire con un olor caliente que les rebotaba el estómago, pero por lo demás, reír, jugar con las vísceras, hablar muy duro de cualquier cosa. Para bien o para mal, él no sabía cómo hacerlo. Y el problema o la ventaja, según uno quisiera ver las cosas, es que Simón le había heredado a su papá la renuencia al conflicto. Como él, evitaba a toda costa las peleas, incluso las discusiones más simples. Casi corría a explicarse cuando notaba la reprobación de sus primos y no quería que pensaran que era soberbio, pero sus explicaciones solo hacían que los demás se sintieran más tontos. El resultado es que había terminado siendo un muchacho indulgente, que nunca hablaba, a no ser que fuera para convenir. Y después, siendo adulto, cuando cierto resentimiento maduró por fin en sí mismo, empezó a dudar si había sido capaz de conmoverse con el sacrificio de las reses por una sensibilidad auténtica, o si se había esforzado por encontrarle algún tipo de trascendencia a la muerte de las pobres vacas para poder condescender con las costumbres de su familia. La prueba es que cuando llegó el momento de demostrar su respeto por los sacrificios y pudo ser quien le cortara la garganta al novillo, lo hizo sufrir como nunca nadie en la finca había hecho sufrir a un animal, no que él recordara. Fue para un diciembre, uno especialmente seco. Simón había cumplido los 13 años en octubre, y desde entonces su papá le había prometido que la res de Año Nuevo iba a estar a su cargo. Al principio estaba contento. Continuamente pensaba en las cosas que haría distinto, en las instrucciones que les daría a los más pequeños, en lo que haría con la sangre, en la forma precisa y el orden en que extraería las vísceras. Porque no iba solo a sacrificar la res, también iba a carnearla. Se acostumbraba a dejar esa labor a los demás, pero él consideraba que no había ningún trabajo menor. Los días pasaron rápidamente, pero solo cuando ya estuvo en la finca y vio al novillo que tendría que matar, empezó a sentir que la tarea era descomunal, que sus manos y su cuerpo no estaban hechos para algo de esa proporción. Y así fue. El cuero del animal resultó ser muy difícil de penetrar, y al faltarle fuerza en el primer envión, el cuchillo se atoró donde lo había clavado. Entonces se vio forzado a sacarlo para intentar hundirlo de nuevo en otra parte del cuello. Falló de la misma manera 5 o 6 veces, hasta que incluso los más inconmovibles de sus primos empezaron a pasar saliva y alguien se llevó a los niños más pequeños para la casa. El novillo, apuñalado y agonizante, con los ojos muy abiertos, encontraba fuerzas de repente, como si un rayo lo tocara con la terrible claridad de verse muriendo. Pataleaba un momento y luego solo respiraba a toda velocidad, con un temor que le daba vértigo a Simón. «Se está ahogando con la sangre», le explicó un peón. «Toca esperar». Avergonzado y triste, se obligó a quedarse junto al novillo hasta que ya no respiró más. Decir que la agonía del animal duró una eternidad sería tonto. La eternidad es inconmensurable, y aquello duró un conciso minuto a la vez, mucho más de lo que debió durar. Los matarifes discutieron cómo era más conveniente carnear el cuerpo en vista de lo tenso que estaba. Al final decidieron no usar las vísceras por la bilis que podía haberlas inundado y optaron por ahumar una parte de la carne ese mismo día porque el miedo del animal la había malogrado. Simón ayudó a pesar de lo asqueado que se sentía. Por primera vez la visión del animal despellejado le resultó repugnante. A veces le daba la impresión de que el novillo todavía tenía espasmos, pero resultaba ser el jalón de alguno de los peones desde un extremo del cuero o el simple peso del cuerpo cediendo hacia un costado. Alguien lo vio muy pálido y le dieron a beber guarapo. Cuando el calor de la bebida se le asentó en el estómago, lo atacaron las ganas de llorar. Así que tuvo que irse, no por vergüenza con los matarifes,
sino con el animal. Vuelo. Del vuelo, recuerdas la sensación de tus piernas dormidas y el miedo que te producía el tamaño del mar. A lo lejos el agua se doblaba para mezclarse con el cielo dibujando una línea lechosa que te daba vértigo. Parecía que el horizonte se comía a sí mismo y que el avión se había quedado suspendido sobre el agua. Estuviste casi todo el viaje acurrucado en la silla para poder mirar a través de la ventana a este espejismo. Por eso se te adormecían las piernas y tenías que volver a sentarte para extenderlas y sobártelas. Mientras el hormigueo mermaba, el respaldo del asiento de enfrente, con sus folletos sobre salvavidas y técnicas de resucitación, hacía aparecer una segunda preocupación. Si el avión se caía al mar, ¿cómo ibas a nadar con las piernas dormidas? Cuando piensas en ti mismo intentando lidiar con cada posible catástrofe, te compadeces un poco de tu neurosis infantil, pero también te hace gracia, en medio de todo lo que implicaba viajar solo a otro continente a conocer a tu papá. Tu mayor preocupación era un popurrí de imágenes que iban del Triángulo de las Bermudas a las catástrofes aéreas con gente que acababa comiéndose a sus amigos. También te das cuenta de que algo se instaló en tu forma de pensar durante ese viaje. Una especie de pensamiento alterno, unas veces más extenuante, otras menos, pero siempre allí, encima de todo, como la ligera capa de polvo que a diario cubre los muebles. En cualquier caso, te parece que eras sensato. Tu papá era solo una idea. El mar y los naufragios, en cambio, acarreaban un temor mucho más vivo e incontestable. Habías sabido elegir tus prioridades. La idea del viaje solo pudo venir de tu familia, pero fue la profesora la primera en ver con preocupación la ausencia de hombres en tus dibujos. Cuando te pedían dibujar a tu familia, pero también en los paisajes con animales y gente, incluso en esos dibujos de A por abeja, I por iglú y F por foca, tus humanos eran siempre mujeres. En los autorretratos, tú llevabas pantalones y eras hombre, por supuesto, pero eso no bastaba. La profesora le había advertido a tu mamá sobre el significado previsible de aquella ausencia. Te faltaba una figura masculina. A ti, la verdad, los hombres te parecían difíciles de dibujar, e intentaste explicarlo, pero no importó. La idea de que los omitieras empezó a ser inquietante. No es tan grave. El mono regresa en 2 años, explicaba tu mamá. ¿Cómo que no es tan grave? Solo conoce al papá de fotos. Cuando Horacio regrese, el niño no lo va a querer, replicaba la abuela. ¿Cómo así que no lo va a querer? ¡Qué ganas de exagerar siempre!, objetaba tu mamá. Tanto como dejar de quererlo, no, hombre, pero tener al papá cuando uno es niño es importante, concluyó tu abuelo. Al final tomaron una decisión unánime. Tenías que conocer a tu papá y cuanto antes mejor. Aunque técnicamente ya lo conocías. Él había salido del país cuando tú tenías 3 años y era más bien que no lo recordabas. Sin embargo, todos, incluso tu mamá a la larga, fueron categóricos. Tenías que ir a Frankfurt, a conocer a tu papá, y tenías que hacerlo solo. Pero no porque estuviera en juego una especie de rito de paso y fuera crucial que lo enfrentaras sin compañía. Había una razón mucho menos elegante para ese detalle dramático. Los pasajes de avión a cualquier lugar fuera del país eran carísimos. Tu mamá y tus abuelos juntaron el dinero suficiente para ponerte en un avión rumbo a Alemania, sin otra compañía que las azafatas que vocalizaban con exageración, como si ser niño te hiciera idiota. Y así fue que viajaste durante horas y horas por el Atlántico, flotando sobre una extensión de agua inconcebible para tu tamaño. Ya en Frankfurt, el desfase horario te impidió dormir durante 2 días completos. Tu papá, cuyo rostro coincidía con el rostro del hombre en las fotografías, parecía sobre todo eso, una imagen con volumen, una especie de falsificación que no podías dejar de mirar. Angustiado por tu insomnio, te tomaba en brazos para arrullarte como a un bebé, en un esfuerzo conmovedor y terrible por ayudarte a dormir. Al llegar la noche, paseaba contigo
alzado de un extremo del cuarto al otro, tarareando canciones que nunca acababan de decir nada. Tú te dejabas llevar entre incómodo y compadecido por su esfuerzo y pensabas, en esas noches largas, que Frankfurt era el nombre que le habían dado a esa pequeña habitación, porque en la práctica, a pesar de haber estado horas y horas sobre el océano, no alcanzabas a entender que habías llegado a otro continente. El azul invariable y luego la oscuridad rasa sobre la que te habían dado la impresión de estar flotando todo el tiempo en el mismo sitio. Entonces, Frankfurt era el nombre de esa habitación e imaginabas que tu mamá dormía en otra, tal vez contigua, llamada Bogotá. Y así, asignándole una habitación a cada lugar que conocías y a cada habitación, a su vez, un huésped, conciliaste por fin el sueño. Caña. Era la época de los apagones, y Bernarda estaba cuidando a los nietos después de llevarlos a misa de 6 en la peña. Había prendido algunos velones en la cocina para alumbrar mientras ponía a hacer la aguapanela, pero no había puesto luz en ningún otro lugar, así que los nietos se amontonaron en la cocina. Guarecidos por las sombras, algunos empezaron a escupirle pedacitos de papel masticado a los otros, y un momento después, gritos, empujones, risas, algún llanto solitario y venganzas debajo de la mesa, hasta que el desorden se hizo insoportable, y Bernarda se impuso dando un solo coscorrón al azar, uno solo, con la rutilante economía del terror que le venía del papá. Después hubo un silencio incómodo, y mientras la aguapanela hervía, Bernarda, irritada como siempre pero también afligida por el temor de los nietos, tuvo el primer y único arranque que le verían en vida de algo parecido a la intimidad. «Un día los voy a llevar a Suarás para que conozcan», dijo. Hubo un silencio titubeante. «¿Qué es Suarás, abuelita?», preguntó uno de los más pequeños. «Pero si es sapito», le recriminó susurrando uno mayor. «Suarás es el pueblo donde yo nací», contestó Bernarda, dándole un golpe seco en la oreja al más grande. «Allá todo mundo trabajaba desde chiquito. Había niños más chiquiticos que ustedes en el trapiche». Los nietos la miraron impasibles. «Donde se hace la panela», explicó. «Todo mundo ayudaba. Los niños o picaban caña o traían agua, y las mujeres y las niñas cocinábamos para los jornaleros y para las familias de ellos y para los peones, pa' un poco de gente. Yo me levantaba a las 3 de la mañana porque a las 4:30 ya tocaba tenerles listo el desayuno. Eso sí, a nosotras no nos dejaban picar caña. No sé por qué allá se usaba que la panela la hacían los hombres nomás. Nosotras a veces ayudábamos a cocinar el jugo y a echarlo entre los moldes, pero de resto a uno no lo dejaban arrimar al trapiche. Tal vez porque era un trabajo muy duro. Igual yo le tenía mucho odio a la cocina.